Imagina por un momento una noche silenciosa, en la que solo se escucha el eco de unos pasos que se pierden en una calle vacía. En esa oscuridad aparece la voz de una mujer que, con firmeza y a la vez con un dejo de miedo, se atreve a decir en voz alta lo que durante siglos se quiso silenciar. Yo también merezco ser escuchada. Esa frase que podría parecer sencilla, encierra siglos de lucha, siglos de invisibilidad, de resistencia oculta en cocinas, en campos, en fábricas y en aulas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este viaje que no busca dar lecciones ni imponer definiciones, sino contar una historia que nos pertenece a todos, porque habla de libertad, de dignidad y de humanidad. Hoy nos adentraremos en el camino sinuoso y apasionante de lo que conocemos como feminismo, pero lo haremos sin tecnicismos, con palabras simples, como si estuviéramos conversando frente a frente, compartiendo café, mientras fuera el mundo sigue girando. La historia de las mujeres en el mundo no empezó con pancartas ni con marchas masivas. Empezó en lo más íntimo, en la voz quebrada de alguien que pedía ser reconocida, en las lágrimas de una trabajadora que sabía que cobraba menos que su compañero, en la rabia silenciosa de una madre que no podía decidir sobre su propio cuerpo. Si nos detenemos a pensar, la semilla del feminismo no es otra cosa que ese grito pequeño y personal que con el tiempo se convirtió en coro colectivo y, al igual que cualquier coro, necesitó tiempo para afinar, para encontrar su tono, para ser escuchado por encima del ruido. Durante siglos, la vida de la mayoría de las mujeres transcurrió entre paredes que parecían invisibles. Las llamaban tradiciones, costumbres, deberes, pero en realidad eran barrotes. Barrotes que no siempre se veían, porque estaban pintados de amor, de protección, de moral. Esto lo hacemos por tu bien, decían muchos hombres, e incluso otras mujeres repetían esas palabras convencidas. Y sin embargo, detrás de esa supuesta protección había control, había miedo, había poder. El feminismo no surgió de un libro ni de un manifiesto. Surgió de la incomodidad, de la sensación de injusticia que se acumulaba como una ola y que tarde o temprano tenía que romper. Pero no nos adelantemos, viajemos un poco hacia atrás. Imagina los siglos en los que la educación estaba reservada casi exclusivamente a los hombres. El conocimiento era un tesoro prohibido para muchas, y aún así hubo quienes se colaron en bibliotecas escondidas, quienes aprendieron a leer a escondidas bajo la luz de una vela. Hubo mujeres que escribieron con seudónimos masculinos para que sus palabras fueran tomadas en serio. ¿No es acaso eso un acto de valentía? Detrás de cada libro firmado por un hombre en apariencia, puede haber estado la mano firme de una mujer que decidió no callar. Con el paso del tiempo, esas voces fueron saliendo de la clandestinidad. Poco a poco, empezaron a organizarse, a compartir la certeza de que no estaban solas. Y aquí empieza uno de los momentos más fascinantes de esta historia, cuando lo personal se convierte en político, cuando el dolor de una deja de ser una anécdota aislada y se convierte en parte de un mosaico de injusticias que gritan lo mismo. Basta. Ese basta se escuchó en fábricas, en reuniones clandestinas, en cartas enviadas a periódicos, en canciones que hablaban de libertad. Ese basta fue creciendo, fue tomando forma, fue contagiando. No podemos olvidar que el feminismo nació en contextos muy diferentes según cada lugar, pero con un hilo común: la búsqueda de igualdad. En algunos rincones del mundo, las primeras batallas fueron por el derecho a votar. En otros, por el derecho a estudiar. En otros, simplemente por el derecho a existir
sin ser propiedad de nadie, y aunque las formas variaron, el corazón del mensaje era el mismo. Las mujeres son personas, completas, libres, con derecho a decidir. Parece obvio hoy en día, pero en aquel entonces era revolucionario, y como toda revolución, no llegó sin resistencia. Porque, claro, cada vez que alguien intenta cambiar el orden establecido, se levanta un muro de oposición, y el feminismo se topó con muchos muros. Muros de burla, de desprecio, de violencia. Muros que decían que las mujeres eran demasiado emocionales para votar, que no tenían la inteligencia suficiente para ocupar cargos públicos, que su lugar estaba en la cocina y nada más. Y sin embargo, cada muro que se levantaba servía de impulso para derribarlo, como si la opresión misma generara la fuerza de la resistencia. Imagina ahora las calles del siglo XIX y XX, llenas de pancartas, de canciones, de mujeres que marchaban tomadas de la mano, desafiando no solo a los gobiernos, sino también a la mirada de sus propios vecinos. Muchas de ellas sabían que arriesgaban su reputación, su trabajo, incluso su vida. Pero decidieron dar el paso porque entendieron algo muy profundo, que la libertad rara vez se regala, casi siempre se conquista. Y en esa conquista hubo sufrimiento, sí, pero también una alegría enorme, esa que nace cuando se siente que se camina hacia adelante, aunque el camino esté lleno de piedras. El feminismo es también la historia de nombres que hoy recordamos, pero sobre todo de miles que nunca conoceremos, de mujeres anónimas que cuidaron a sus familias mientras organizaban reuniones secretas, que compartieron un pedazo de pan con otra que venía de lejos para protestar, que escondieron papeles en doble fondo de cajones para que no fueran descubiertos. La historia grande se construye de esos detalles pequeños, y por eso este relato no busca solo hablar de figuras famosas, sino de esa multitud invisible que hizo posible que hoy estemos contando esta historia. Y así, poco a poco, el feminismo fue cruzando fronteras, idiomas, religiones, ideologías, porque la idea de igualdad es universal. ¿Quién no quiere que su hija, su hermana, su madre, tenga las mismas oportunidades que cualquier hombre? ¿Quién puede mirar a los ojos a alguien y decirle, tú no mereces lo mismo solo porque naciste mujer? Ese sinsentido fue el motor que impulsó generaciones enteras a no rendirse. Y aquí estamos, escuchando sus ecos, tratando de comprender que esta lucha no pertenece solo al pasado, sino también al presente y al futuro. Imagina por un instante la fuerza silenciosa que recorre generaciones enteras. Un río que no se detiene, que busca abrirse camino entre rocas y obstáculos. Esa fuerza es la que ha movido a millones de mujeres a lo largo de la historia, y aunque muchas veces ha sido invisibilizada, su efecto ha sido profundo e imborrable. Cuando pensamos en la lucha por la igualdad, solemos imaginar marchas y manifestaciones, discursos que resuenan en plazas y parlamentos. Pero antes de todo eso, hubo actos cotidianos, pequeños gestos de rebeldía y coraje que sembraron la semilla de la transformación. Mujeres que se levantaban antes del amanecer para trabajar, mientras otros dormían, que estudiaban escondidas bajo la luz de una vela, que escribían cartas o diarios que nadie leería hasta décadas después. Esas vidas, silenciosas y anónimas, constituyen el corazón del feminismo y muestran que la lucha no siempre se mide en grandes titulares, sino en la constancia de quienes no aceptaron el mundo tal como les fue impuesto. A medida que avanzamos en el tiempo, la visibilidad de estas voces aumenta.
En diferentes partes del mundo aparecen movimientos que desafían las normas establecidas. Cuestionan los roles de género y exigen derechos básicos. Se organizan reuniones, se escriben manifiestos, se crean redes de apoyo que cruzan ciudades y fronteras. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un efecto multiplicador. Una mujer que se atreve a estudiar inspira a otra. Un grupo que logra obtener el derecho al voto abre la puerta para que miles sigan sus pasos. La interconexión de estas experiencias convierte la lucha individual en un movimiento colectivo que no puede ser ignorado. Es importante entender que la resistencia al cambio fue y sigue siendo intensa. Cada avance logrado se enfrentó a una oposición feroz, desde la crítica social hasta la violencia explícita. Los detractores del feminismo han intentado desacreditar los movimientos, ridiculizar a las mujeres que alzaban la voz y reforzar la idea de que ciertos espacios eran exclusivamente masculinos. Sin embargo, esta oposición también funcionó como un catalizador. Cuanto más fuertes eran los intentos de suprimir estas voces, más firme se hacía la determinación de quienes luchaban por la igualdad. La historia del feminismo está llena de ejemplos de resiliencia frente a la adversidad, de mujeres que persistieron incluso cuando parecía imposible seguir adelante. Durante el siglo XX, la expansión del feminismo se aceleró, incorporando nuevas perspectivas y ampliando el alcance de sus demandas. En algunos países, las mujeres luchaban por el derecho a votar, en otros por el acceso a la educación y a posiciones profesionales. En otros, por la autonomía sobre su propio cuerpo. Cada contexto aportaba desafíos únicos, pero también oportunidades de aprendizaje y adaptación. El feminismo se transformaba, se enriquecía con cada experiencia y se fortalecía gracias a la solidaridad entre mujeres de distintos lugares, culturas y generaciones. El movimiento comenzó a incorporar no solo la lucha contra la discriminación legal, sino también contra la violencia doméstica, la explotación laboral y la opresión cultural. Un aspecto fascinante de esta historia es cómo lo personal se convirtió en político. Lo que antes era considerado un asunto privado, como la elección de una carrera, la decisión de casarse o no, o la forma de criar a los hijos, pasó a ser una cuestión de derechos y libertades. Mujeres que compartían sus experiencias comenzaron a darse cuenta de que sus historias individuales reflejaban problemas estructurales más amplios. Este reconocimiento permitió que surgieran campañas y movimientos que transformaron legislaciones, cambiaron políticas y alteraron la percepción social sobre el papel de la mujer en la sociedad. Cada voz contada, cada historia compartida, contribuía a la construcción de un relato colectivo que todavía hoy sigue desarrollándose. La educación desempeñó un papel fundamental en este proceso. La apertura de escuelas, universidades y programas de formación profesional permitió a las mujeres acceder a conocimientos que históricamente les habían sido negados. Con el aprendizaje vino la capacidad de argumentar, de organizar, de influir. Mujeres que antes eran consideradas subordinadas empezaron a ocupar cargos de liderazgo, a fundar instituciones, a crear asociaciones que defendían sus derechos y los de otras. Cada logro educativo representaba un paso hacia la independencia y la autodeterminación, y reforzaba la idea de que la igualdad de oportunidades no era solo un ideal, sino una necesidad práctica para el progreso de toda la sociedad. No se puede hablar de la expansión del feminismo sin mencionar la importancia de la comunicación y la visibilidad. Los medios, aunque muchas veces sesgados, empezaron a reflejar los cambios y a dar voz a las demandas femeninas.
Escritoras, periodistas, artistas y activistas encontraron formas creativas de hacer llegar su mensaje. Desde periódicos y revistas hasta películas, canciones y obras de teatro. La cultura se convirtió en un vehículo poderoso para la transformación social, y cada historia contada, cada personaje representado, ayudaba a cuestionar estereotipos y a inspirar nuevas generaciones a continuar la lucha. Además, el feminismo comenzó a reconocer y abrazar la diversidad de experiencias entre las mujeres. No todas compartían las mismas circunstancias, y las luchas intersectaban con la raza, la clase social, la orientación sexual, la religión y la cultura. Esta conciencia permitió que el movimiento se volviera más inclusivo y representativo, reconociendo que la igualdad no puede alcanzarse ignorando las diferencias y las desigualdades existentes. La colaboración entre mujeres con diferentes perspectivas fortaleció la capacidad del movimiento para enfrentar problemas complejos y crear soluciones más efectivas. Al mismo tiempo, el feminismo también cuestionó las nociones tradicionales de masculinidad y las estructuras de poder dominantes. Reconoció que la liberación de la mujer no solo beneficia a las mujeres, sino que también transforma la sociedad en su conjunto, permitiendo relaciones más equitativas, economías más justas y comunidades más cohesionadas. La igualdad de género se mostró como un componente esencial para el desarrollo social y la paz, y no como un privilegio exclusivo de un sector. La lucha feminista es una historia de resistencia, innovación y esperanza. Cada generación ha enfrentado nuevos retos, pero también ha heredado las victorias de las anteriores. Es una corriente que sigue fluyendo, que continúa influyendo en leyes, políticas, cultura y actitudes. Cada pequeña acción, desde cuestionar un estereotipo hasta participar en una manifestación, forma parte de un tejido mucho más grande, un tejido que sostiene la posibilidad de un mundo más justo. Finalmente, es importante recordar que esta historia sigue escribiéndose todos los días. Las mujeres y los hombres que apoyan la igualdad contribuyen a un legado que no termina, sino que se expande y se adapta a los tiempos. Cada conversación, cada enseñanza y cada decisión consciente de respeto e inclusión añade un hilo más al tapiz del feminismo global. La lucha continúa, y la responsabilidad de mantener viva esta historia recae en todos nosotros, en cómo vivimos, cómo educamos y cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Desde los comienzos de la historia moderna, la lucha por la igualdad de género se ha manifestado de maneras sutiles y visibles. A la vez, cada acto cotidiano de resistencia, cada decisión de educarse, de expresarse, de participar en la sociedad, marcaba un avance silencioso, pero significativo. Mujeres de distintas culturas y contextos sociales comenzaron a cuestionar normas que las limitaban, a desafiar expectativas y a abrir camino para futuras generaciones. La historia del feminismo no se construye únicamente con discursos grandilocuentes ni manifestaciones multitudinarias. Se compone de millones de actos cotidianos, de gestos que parecían pequeños pero que, en conjunto, transformaron estructuras sociales, políticas y culturales. En muchos lugares, la educación fue la puerta que permitió a las mujeres acceder a conocimientos que antes les eran vedados. Con cada libro leído, con cada clase asistida, se abría una ventana hacia la libertad de pensamiento y la capacidad de acción. Mujeres que antes eran consideradas incapaces o subordinadas, empezaron a cuestionar la autoridad establecida, a organizarse y a influir en la toma de decisiones. La educación no solo otorgaba habilidades, sino también confianza y legitimidad para ocupar espacios que tradicionalmente habían sido reservados a los hombres.
Así, las aulas se convirtieron en templos de transformación, donde cada estudiante contribuía a tejer un futuro más equitativo. El arte y la literatura también jugaron un papel decisivo. Escritoras, pintoras, cineastas y músicas encontraron maneras de plasmar experiencias femeninas, de cuestionar estereotipos y de inspirar a nuevas generaciones. Cada obra, cada historia contada, cada personaje femenino con voz propia, desafiaba normas y ofrecía modelos alternativos de existencia. La cultura se convirtió en un medio poderoso para visibilizar injusticias, para construir empatía y para motivar acciones colectivas. Las historias de mujeres anónimas, tanto como las de figuras reconocidas, formaban parte de un entramado que fortalecía la identidad y la conciencia feminista. La solidaridad entre mujeres emergió como un elemento fundamental. Redes locales, nacionales e internacionales comenzaron a formarse, conectando experiencias y estrategias de lucha. La colaboración permitió que avances logrados en un contexto se replicaran en otros, que ideas innovadoras viajaran más allá de fronteras y que la fuerza colectiva se multiplicara. Esta interconexión fortaleció al movimiento, demostrando que la lucha por la igualdad no conoce límites geográficos y que la experiencia compartida es un recurso invaluable para enfrentar desafíos comunes. La interseccionalidad surgió como una herramienta crucial para comprender que la experiencia de la mujer no es homogénea. Las desigualdades de género se entrelazan con factores como raza, clase, orientación sexual, religión y capacidades físicas, y abordarlas requiere un enfoque inclusivo. Reconocer estas diferencias permitió que el feminismo fuera más representativo, más justo y más efectivo, asegurando que la lucha no excluyera a quienes enfrentaban múltiples formas de opresión. Esta conciencia amplió la capacidad del movimiento para diseñar soluciones más equitativas y para construir comunidades solidarias y diversas. En el ámbito político, el feminismo transformó la manera de entender la ciudadanía. Desde el derecho al voto hasta la representación en cargos públicos, cada conquista fue un paso hacia la participación plena en la sociedad. Las mujeres aprendieron a organizar campañas, a argumentar sus demandas y a ocupar espacios donde sus decisiones impactaban directamente en la vida de otras. Esta participación no solo empoderó a las mujeres, sino que enriqueció la sociedad al incorporar perspectivas hasta entonces ignoradas. La presencia femenina en la política y en la administración pública cambió la narrativa y demostró que la igualdad beneficia a todos. La lucha feminista también se enfrentó a la resistencia cultural y social. Los intentos de desacreditar, ridiculizar o intimidar a las mujeres han sido constantes, pero cada desafío reforzaba la determinación de continuar. La resiliencia se convirtió en un rasgo distintivo, la capacidad de persistir frente a obstáculos y adversidad. La historia del feminismo está llena de ejemplos de coraje, desde aquellas que lideraron movimientos clandestinos hasta quienes cuestionaron normas familiares, religiosas o comunitarias, demostrando que la transformación requiere valentía y constancia. El impacto económico del feminismo ha sido igualmente profundo. La incorporación de mujeres al trabajo remunerado, a la gestión empresarial y a la innovación tecnológica ha generado cambios significativos en economías locales y globales. La lucha por la igualdad laboral no solo buscaba justicia para las trabajadoras, sino también el reconocimiento de que la sociedad prospera cuando todos sus miembros participan activamente. La equidad salarial, la promoción profesional y el acceso a oportunidades son componentes esenciales de un sistema más justo y sostenible. El feminismo también ha transformado la manera de entender la familia
y las relaciones interpersonales. La negociación de roles, la corresponsabilidad en el cuidado y la valoración del trabajo doméstico han cuestionado la distribución tradicional de tareas y han promovido relaciones más equitativas. Este cambio, aunque a veces lento, refleja cómo la lucha por la igualdad penetra en los aspectos más íntimos de la vida, generando un impacto profundo en la calidad de vida y en la percepción del valor individual y colectivo. A lo largo del tiempo, la comunicación ha sido clave para la expansión del feminismo. Las redes sociales, los medios de comunicación y la producción cultural permitieron que las demandas se hicieran visibles y se difundieran rápidamente. Cada historia compartida, cada experiencia publicada amplificaba la voz colectiva y sensibilizaba a amplios sectores de la sociedad. La capacidad de narrar, de documentar y de conectar experiencias se convirtió en un recurso estratégico que fortalecía la lucha y promovía el cambio. Finalmente, el feminismo no es un movimiento estático, evoluciona con cada generación, adaptándose a los nuevos contextos y desafíos. Cada acción, desde lo más cotidiano hasta lo institucional, contribuye a un legado vivo que sigue transformando sociedades. La historia continúa escribiéndose, y cada persona consciente de la igualdad puede aportar un hilo más a este entramado de justicia, solidaridad y respeto. La lucha sigue, y su fuerza reside en quienes deciden mantenerla viva todos los días. Antes de despedirnos, quiero agradecerles sinceramente por su atención, por acompañarnos en este recorrido y por abrir sus mentes a la reflexión sobre la importancia del feminismo. Su tiempo, su interés y su disposición a escuchar y aprender son la base para que estos mensajes tengan un impacto real. Les invito a seguir explorando, cuestionando, compartiendo y participando activamente en la construcción de sociedades más equitativas. Nos reencontraremos en una próxima entrega para continuar este viaje, descubrir nuevas historias y seguir aprendiendo juntos sobre la fuerza de la igualdad, el respeto y la solidaridad. Gracias por su atención y nos vemos muy pronto en la siguiente emisión.